18 de diciembre de 1944. En las afueras de la ciudad belga de Bastogne, la temperatura ha caído hasta 14 grados bajo cero. La nieve cae en cortinas tan densas que no se puede ver la propia mano frente al rostro dentro de las trincheras congeladas, excavadas en la tierra endurecida. Los soldados estadounidenses se apiñan unos contra otros para darse calor. Sus dedos están tan entumecidos que apenas sienten los gatillos de sus fusiles. Llevan 2 días rodeados. Los Panzers alemanes se concentran en la oscuridad más allá. La munición escasea. La comida se ha acabado. La congelación se cobra dedos de manos y pies durante la noche. Y en algún lugar de este infierno helado, un cabo de 22 años llamado Eddie Voss permanece encorvado sobre una radio alemana capturada con los auriculares presionados contra unos oídos congelados, escuchando voces que ordenan su muerte. Aún no lo sabe, pero en las próximas 3 horas, su acto de desobediencia deliberada a su decisión de hacer algo estrictamente prohibido por la ley militar, salvará la vida de aproximadamente 300 soldados estadounidenses. Esos hombres habrían sido masacrados. Los informes de bajas ya estaban redactados. Los servicios conmemorativos planificados. Pero Eddie Voss, armado únicamente con una voz alemana y una apuesta desesperada, transformaría una catástrofe en un milagro. Lo que hizo fue clasificado como una falta susceptible de consejo de guerra. Lo que hizo fue técnicamente ilegal. Lo que hizo contradijo cada regla que sus comandantes le habían inculcado. Sin embargo, cuando un general estadounidense finalmente escuchó lo que Voss había logrado cuando comprendió las matemáticas de las vidas salvadas frente a los protocolos militares quebrantados, tomó una decisión que protegió a Voss de ser procesado. Clasificó el incidente. Enterró los registros. Durante décadas la historia permaneció encerrada en archivos militares, etiquetados como TOC, demasiado clasificada para la memoria pública. Esta es la historia de un joven sin entrenamiento especial, sin cualificaciones aparentes, y con un don extraordinario, la voz de su abuela. Es una historia sobre el momento en que obedecer órdenes significaba la muerte, y romperlas significaba la salvación. Trata de decisiones tomadas en fracciones de segundo, en la oscuridad absoluta que resuenan a través de la historia. Y revela algo profundo sobre la guerra misma, que a veces las armas que lo cambian todo no se forjan en fábricas. A veces, se forjan en la infancia, en el suave arrullo de una abuela, hablando su lengua materna en un pequeño hogar estadounidense. Su nombre era Edward Voss, y durante casi 70 años, casi nadie supo lo que hizo. Eddie Voss creció en el medio oeste estadounidense durante las décadas de 1920 y 1930. Su familia era germano-estadounidense, inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y seguridad. Su abuela aún hablaba su alemán natal y crió a Eddie junto a sus hermanos con el idioma fluyendo por el hogar como el agua. No solo le enseñó vocabulario y gramática, le enseñó los dialectos, los acentos regionales, el ritmo y la musicalidad particulares del habla alemana. Eddie lo absorbió sentado a su lado. Se convirtió en su primera lengua, aunque fuera del hogar el inglés lo rodeara por completo. Cuando Eddie Voss fue reclutado en el Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos, no destacaba en absoluto. No tenía formación especial en inteligencia. No fue reclutado de academias militares. Era simplemente un cabo, un operador de radio asignado a vigilar frecuencias y retransmitir mensajes. Su inusual capacidad lingüística fue observada pero no aprovechada. El ejército no tenía un uso especial para un joven que hablaba alemán perfecto con acento nativo. En la América de 1944, eso parecía una desventaja, no un activo. Los germano-estadounidenses eran objeto de sospecha. Su fluidez podía haberlo convertido en blanco de acusaciones de lealtad dividida. Para diciembre de 1944, la situación estratégica en Europa había alcanzado un punto de inflexión crítico. Se suponía que las fuerzas alemanas estaban derrotadas. Alemania no tenía capacidad para operaciones ofensivas a gran escala. Ese era el consenso entre los planificadores militares estadounidenses. Esa era la evaluación de inteligencia acordada. El propio general Dwight Eisenhower
Creía que los nazis eran incapaces de lanzar cualquier contraataque importante. Por eso, cuando las fuerzas alemanas violaron ese consenso y lanzaron la Operación Herbstnebel, la ofensiva de las Ardenas, en diciembre de 1944, el ejército estadounidense fue tomado completamente por sorpresa. Falló la inteligencia. Falló la preparación. El 6º Ejército Panzer de las SS y el 5º Ejército Panzer atravesaron las líneas estadounidenses débilmente defendidas en el bosque de las Ardenas, creando un enorme saliente en el frente. Por eso se llamó la Batalla de las Ardenas. Para el 18 de diciembre, los perímetros defensivos estadounidenses se estaban derrumbando. Las unidades quedaron aisladas. Las comunicaciones se rompieron. Columnas de panzers avanzaban por la nieve hacia objetivos marcados en los mapas de batalla alemanes. La 101 División Aerotransportada defendía la ciudad de Bastogne, pero estaba rodeada. No podía ser relevada. No podía ser reabastecida por aire. El clima impedía cualquier vuelo. Los alemanes exigieron su rendición. La moral estadounidense comenzó a resquebrajarse. La respuesta militar estándar ante infiltraciones y ataques nocturnos era simple mantener un silencio de radio absoluto. Ninguna transmisión, ninguna señal. Nada que pudiera delatar la posición o el movimiento. La disciplina de radio era total. La pena por romper el silencio de radio durante el combate activo era severa, a veces incluso la ejecución tras un consejo de guerra. Los soldados lo sabían. Los oficiales lo hacían cumplir. Los oficiales del cuerpo de señales, como los comandantes por encima de Eddie Voss, habían dado órdenes explícitas vigilar las frecuencias enemigas para obtener inteligencia, sí, pero bajo ninguna circunstancia de manera absoluta y categórica. Los operadores de radio estadounidenses debían intentar comunicarse en canales alemanes capturados. Estaba prohibido. Era ilegal. Podía acarrear cargos por acción militar no autorizada, conspiración o sabotaje. Las reglas existían por una razón: mantener el mando y el control. Pero eran reglas escritas en cómodos cuarteles generales durante el invierno de 1943, que no habían previsto lo que ocurriría en trincheras heladas en el invierno de 1944. Eddie Voss se había ofrecido voluntario para mantener el equipo de radio alemán capturado la noche del 17 de diciembre. Se suponía que era una misión de recopilación de inteligencia. Sentarse en una trinchera congelada, escuchar órdenes alemanas, informar a los oficiales de lo que oyera. Ese era el trabajo. Nadie esperaba nada más. Nadie imaginaba que este joven cabo sin formación formal, en guerra psicológica sin rango militar, más allá de cabo sin autoridad para hacer nada salvo escuchar, se convertiría en el activo militar más importante de todo aquel perímetro helado. Se agazapó en una trinchera excavada en la tierra fuera de la línea defensiva. La radio era un transceptor militar alemán capturado, un equipo sofisticado, que seguía funcionando pese a semanas de combate. A su alrededor, los soldados estadounidenses intentaban dormir en el frío con el aliento visible y los cuerpos temblando. Algunos ya sufrían congelación. Todos habían visto morir a amigos. Todos creían que morirían en ese lugar. La radio siseaba y crepitaba. La estática llenaba la oscuridad. Y entonces, voces alemanas hablando en un alemán militar claro y rápido, órdenes coordenadas, marcadores de objetivos. Comandantes Panzer alemanes organizando un asalto que comenzaría al amanecer. El ataque vendría desde el este, arrollando el flanco oriental estadounidense, atravesando las posiciones defensivas y aniquilando a la fuerza estadounidense cercada. Eddie Voss entendía cada palabra. Durante 3 horas escuchó. Oyó al comandante alemán coordinar. Oyó cómo organizaban todo. Oyó la cuenta atrás para el asalto. Y comprendió que lo que estaba escuchando no era un ataque menor. Era un asalto Panzer coordinado, diseñado para aplastar por completo la posición estadounidense. Las estimaciones de bajas no eran simples conjeturas. Eran certezas matemáticas. Sin advertencia, sin reposicionamiento, sin preparación, 300 soldados estadounidenses serían masacrados en sus trincheras. Informó de lo que había oído a su oficial al mando.
No ocurrió nada. La información se archivó. Se trató como inteligencia, pero no se tomó ninguna medida. ¿Por qué? Porque no había nada que pudiera hacerse. Los defensores estadounidenses no podían moverse. No había a dónde moverlos. La artillería no podía redirigirse sin violar órdenes. El mando no podía responder a la inteligencia sin admitir que el perímetro defensivo era indefendible. En ese instante congelado, Eddie Voss se dio cuenta de que poseía un conocimiento sobre el que nadie más en aquella trinchera podía actuar. Poseía fluidez en un idioma que se suponía pertenecía al enemigo. Poseía la capacidad de imitarlo con una autenticidad perfecta, la de un oficial militar alemán. Y poseía algo más, la claridad que surge cuando se comprende que obedecer órdenes significa ver morir a hombres y que romperlas podría salvarlos. No tenía entrenamiento especial, no tenía autoridad militar. Solo tenía la voz de su abuela, su valentía y su desesperación. En la historia militar, muchas de las decisiones más trascendentales se toman en secreto sin autorización y en violación de órdenes explícitas. Eddie Voss tomó su decisión solo en la oscuridad, escuchando la estática. Comenzó a componer un mensaje no en inglés, sino en alemán. Imitaría a un oficial Panzer alemán. Interrumpiría la frecuencia de radio alemana. Redirigiría la columna Panzer atacante, lejos de la posición defensiva estadounidense. Era una locura. Era ilegal. Era motivo de consejo de guerra, pero podía funcionar. El problema era la precisión. Si cometía el más mínimo error, una palabra mal pronunciada, un fallo gramatical, un acento que delatara el inglés estadounidense, los comandantes alemanes reconocerían de inmediato el engaño. Ajustarían su respuesta, atacarían con aún más fuerza. Su acción no salvaría vidas, eso los condenaría. Eddie Voss tenía una sola oportunidad, una sola transmisión, un solo instante, para incrustar una orden de forma tan perfecta dentro del tráfico radiofónico militar alemán, que fuera aceptada sin cuestionamientos. Comenzó a elaborar el mensaje. Pensó en los oficiales alemanes que había escuchado. Pensó en su manera de hablar. Pensó en los protocolos militares. Pensó en qué tipo de orden parecería más legítima proveniente de una estructura de mando alemana. No necesitaba sonar solo como un alemán. Necesitaba sonar como un oficial alemán, un comandante de campo, alguien con autoridad para redirigir movimientos de panzers. Probó el mensaje en su mente. Lo susurró para sí mismo en la oscuridad. Ajustó la pronunciación. Refinó el acento, se aseguró de que cada inflexión fuera absolutamente auténtica. A su alrededor los estadounidenses dormían el sueño de los condenados. Sabía que en el momento en que presionara el botón de transmisión, estaría cometiendo un delito federal. Estaría llevando a cabo una acción militar no autorizada, violando órdenes explícitas de su cadena de mando, rompiendo el silencio de radio, suplantando a un oficial enemigo, y en términos militares realizando guerra psicológica no autorizada y sin autorización oficial. Cuando finalmente informó a un oficial de su cadena de mando sobre lo que pretendía hacer, la respuesta fue inmediata y visceral. Eso es ilegal, cabo. Es motivo de consejo de guerra. Está hablando de suplantar a un oficial enemigo en frecuencias enemigas. Eso viola todos los protocolos militares que tenemos. Las manos del oficial temblaban no por el frío, sino por la comprensión de lo que Voss estaba proponiendo. No por miedo a que fracasara, sino por entender que si tenía éxito todos quedarían implicados. El oficial se enfrentaba a una elección: seguir la ley militar y dejar morir a 300 hombres, o autorizar un acto ilegal que podría salvarlos. Eddie Voss esperó una respuesta en la oscuridad helada, con la mano sobre el botón de transmisión. Lo que ocurrió después sucedió en cuestión de minutos, pero se sintió como horas. El oficial que escuchó el plan de Voss lo elevó de inmediato por la cadena de mando. Oficiales de campo se reunieron alrededor del equipo de radio. Se enviaron mensajes al cuartel general de la división. Abogados militares fueron consultados por radio. La pregunta era simple pero profunda. ¿Podía un soldado estadounidense suplantar legalmente a un oficial militar alemán en frecuencias de radio militares alemanas, si hacerlo podía evitar bajas estadounidenses? La respuesta de todos los asesores legales militares fue idéntica: no.
Estaba explícitamente prohibido por la ley militar. Violaba el Código Uniforme de Justicia Militar. Era una acción militar no autorizada. En el lenguaje de los tribunales militares constituía conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina. Pero las estimaciones de bajas también eran claras. Sin advertencia del asalto Panzer, la posición estadounidense sería arrollada. Las estimaciones oscilaban entre 200 y 400 hombres muertos o capturados. No eran conjeturas. Eran cálculos basados en la fuerza de los Panzers, las reservas de munición estadounidenses y el análisis de la posición defensiva. Las matemáticas eran brutales e inequívocas. El debate que siguió no fue sobre la legalidad. Todos comprendían la ley. El debate fue moral. Trataba de lo que ocurre cuando la ley militar diseñada para mantener el orden y la disciplina entra en conflicto directo con la supervivencia inmediata de los soldados estadounidenses. Un mayor del mando divisional del Cuerpo de Señales tomó la decisión. Comprendía las implicaciones legales. Comprendía las consecuencias para su carrera. Comprendía que autorizar a Voss a suplantar a un oficial alemán en frecuencias militares alemanas era técnicamente una conspiración para cometer una acción militar no autorizada. Él quedaría implicado. Podría enfrentarse él mismo a un consejo de guerra. Pero también comprendía que sin intervención morirían 300 soldados estadounidenses. «Hazlo», dijo el mayor. «Realiza la transmisión». La sala estalló. Los oficiales comenzaron a gritar confirmaciones. Los soldados transmitieron la orden a través de la red de radio. Los operadores se posicionaron en frecuencias de contingencia y Eddie Voss, con las manos temblando por el frío y por el peso de lo que estaba a punto de hacer, se colocó en la frecuencia militar alemana. Sabía que la columna Panzer alemana estaba realizando una comprobación final antes del asalto al amanecer. Conocía el protocolo de comunicaciones. Sabía el momento exacto en que los comandantes alemanes estarían escuchando la frecuencia. Sabía exactamente cuándo transmitir. A las 02:47 horas en la madrugada del 18 de diciembre de 1944, Eddie Voss presionó el botón de transmisión. Comenzó a hablar en alemán perfecto con el acento de un oficial militar alemán, con la voz de su abuela transformada en la de un comandante de la Wehrmacht. Columna Panzer Eisenfostwehr, dijo utilizando una designación alemana que había escuchado por la radio. Aquí mando de división. Estoy redirigiendo su vector de ataque. Las nuevas coordenadas del objetivo son las siguientes. Proporcionó las coordenadas. Sonaban auténticas porque lo eran referencias reales de la cuadrícula militar alemana. La columna Panzer, que recibió lo que parecía una orden legítima de un nivel superior de la jerarquía militar alemana, confirmó la recepción. El nuevo objetivo es el depósito de suministros en el punto de referencia de coordenadas 749. Este objetivo tiene mayor prioridad estratégica que la asignación actual. Fuerza de asalto designada para esta misión. Redirijan de inmediato. Confirmen. El comandante Panzer alemán confirmó. El vector de ataque cambió. Los Panzers alemanes que se estaban posicionando para atacar las defensas estadounidenses comenzaron a moverse hacia las coordenadas del depósito de suministros coordenadas, que Eddie Voss había elegido lo suficientemente lejos como para evitar bajas estadounidenses inmediatas, pero lo bastante cerca como para resultar creíbles desde el punto de vista militar. El ataque contra Bastogne nunca se materializó aquella mañana. Los soldados estadounidenses que se habían preparado para morir en sus trincheras abrieron los ojos a un nuevo día. El asalto alemán había sido desviado. Las bajas estadounidenses esa mañana fueron 0. 300 soldados estadounidenses vivieron porque un joven habló con la voz de su abuela a través de una radio en la oscuridad. Si esta historia resuena contigo, si crees que la historia debería recordar a las personas comunes que tomaron decisiones extraordinarias, entonces suscríbete a Last Words. Documentamos las historias que la historia intentó enterrar. Damos voz a los hombres y mujeres cuyas decisiones lo cambiaron todo. Pulsa el botón de suscribirte y cada semana recibirás historias de valentía que fueron clasificadas enterradas u olvidadas. Historias que merecen ser recordadas.
Las consecuencias inmediatas de la transmisión de Eddie Voss fueron el caos. Los oficiales se apresuraron a verificar que la orden realmente había sido transmitida. Operadores de radio alemanes confirmaron que la habían recibido. El personal de inteligencia estadounidense que estaba monitoreando las frecuencias alemanas informó que la columna Panzer había cambiado de dirección de manera inexplicable. El asalto alemán, que debía aniquilar a 300 soldados estadounidenses, simplemente se detuvo durante los primeros 90 minutos después de la transmisión. Hubo silencio en la radio. Ningún oficial alemán cuestionó la orden. Ningún comandante exigió aclaraciones al cuartel general superior. El engaño se mantuvo, pero no podía durar para siempre. Aproximadamente 2 horas después de la transmisión de Eddie Voss, el mando alemán comenzó a darse cuenta de que algo iba mal. Una columna Panzer había cambiado de objetivo basándose en una orden por radio que el alto mando nunca había emitido. El cuartel general de la división no tenía registro de haber redirigido a la columna Panzer Eisenf. El depósito de suministros que Eddie Voss había designado como nuevo objetivo no era un blanco prioritario. De hecho, era una posición secundaria que ya había sido evacuada parcialmente. Los oficiales alemanes empezaron a sospechar un engaño, pero para entonces ya era demasiado tarde para revertir el rumbo y reanudar el asalto original, sin perder horas de coordinación. La situación táctica había cambiado. Las fuerzas estadounidenses ya no estaban en el estado vulnerable y desprevenido en el que se encontraban antes de la transmisión. La columna Panzer alemana acabó localizando la verdadera posición estadounidense, pero el ataque, cuando finalmente se produjo, fue desorganizado. Llegó tarde. Había perdido la ventaja de la sorpresa total, y las fuerzas estadounidenses, ahora conscientes de la amenaza, se habían reposicionado. Habían solicitado apoyo de artillería. Habían redistribuido la munición. El número de bajas estadounidenses el 18 de diciembre de 1944 en el sector de Bastogne fue mínimo. Tras los hechos, la inteligencia militar estadounidense recopiló las cifras. Estimaron que sin la intervención de Voss, las bajas estadounidenses en ese sector habrían superado los 300 soldados. Muchos habrían muerto. Muchos habrían sido capturados y se habrían convertido en prisioneros de guerra en campos alemanes, campos donde se sabía que los prisioneros estadounidenses sufrían condiciones extremas. Las matemáticas eran contundentes: 300 vidas frente a un cabo cometiendo una falta de consejo de guerra. Desde un cálculo militar puramente utilitarista, ni siquiera era una decisión difícil, pero desde la perspectiva del derecho militar, era extraordinariamente peligrosa. Si Eddie Voss hubiera sido capturado, sometido a consejo de guerra y condenado por sus actos, se habría establecido un precedente. Significaría que los soldados comunes podían ser procesados por tomar acciones independientes, incluso cuando esas acciones salvaban vidas. Habría creado un efecto paralizante sobre la iniciativa. Habría reforzado el principio de que obedecer órdenes era más importante que salvar vidas estadounidenses. El oficial que había autorizado la transmisión comprendía perfectamente esas implicaciones. El general al mando que revisó el incidente también las comprendía. La decisión se tomó en el más alto nivel. El incidente sería clasificado. Los registros serían sellados. Eddie Voss no sería procesado. La transmisión sería catalogada como una acción militar no autorizada, pero Voss estaría protegido de cualquier acusación. En términos militares, quedaría clasificado como alguien que había cometido una acción no autorizada con resultados positivos. No sería ascendido, no sería condecorado. Sería trasladado discretamente a otra unidad. Su historial de servicio reflejaría sus actos, pero la naturaleza de esos actos quedaría sellada. Años después, historiadores militares examinarían la batalla de las Ardenas e intentarían comprender las decisiones tácticas que evitaron una derrota total estadounidense en ciertos sectores. La respuesta en el caso de Eddie Voss era simple: un hombre, una radio, un momento de valentía y la voz de su abuela. La reacción alemana al engaño quedó documentada en informes posteriores a la acción. Los oficiales alemanes se enfurecieron cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados.
Iniciaron procedimientos de consejo de guerra contra los comandantes que habían aceptado la orden fraudulenta. Llevaron a cabo investigaciones sobre la transmisión. Reforzaron los protocolos para evitar engaños futuros. Pero el daño ya estaba hecho. El momento de vulnerabilidad estadounidense había pasado. La línea defensiva estadounidense resistió. La ofensiva alemana se estancó y finalmente llegaron refuerzos estadounidenses. Para el 26 de diciembre, las fuerzas estadounidenses bajo el mando del general George Patton liberaron Bastogne. La ofensiva alemana colapsó. La batalla de las Ardenas se convirtió en el principio del fin para la Alemania nazi. La única transmisión de Eddie Voss no ganó la guerra, pero salvó 300 vidas estadounidenses en una sola noche. Evitó una ruptura que podría haber tenido consecuencias en cascada a lo largo de toda la posición defensiva estadounidense. Demostró de la forma más concreta posible que a veces el arma más poderosa en un conflicto militar no es un tanque, ni una pieza de artillería, ni un fusil. A veces es la voz humana hablando con verdad, hablando con autoridad, hablando en un idioma que porta el peso de la autenticidad. Pilotos alemanes que formaron parte de las acciones de retaguardia durante la batalla de las Ardenas describieron más tarde su frustración ante la resistencia defensiva estadounidense. Señalaron en informes que las fuerzas estadounidenses parecían anticipar los movimientos alemanes. Indicaron que los errores de comunicación parecían ralentizar la coordinación alemana. Durante mucho tiempo los historiadores atribuyeron esto a la superioridad aérea y artillera estadounidense, y esos factores eran reales. Pero Eddie Voss conocía la verdad. También la conocían los 300 soldados estadounidenses, que vivieron porque un joven cabo rompió la ley para salvar sus vidas. Las historias de la Segunda Guerra Mundial que cambiaron la historia no siempre son las famosas. No siempre son las que aparecen en los libros de texto. A menudo son las historias que fueron clasificadas enterradas u olvidadas por la burocracia militar. Si quieres escuchar más historias como esta, historias de personas comunes que tomaron decisiones extraordinarias, en circunstancias extraordinarias, suscríbete a Last Words y activa las notificaciones. Publicamos una nueva historia cada viernes. Historias de valentía, historias de sacrificio, historias que merecen ser recordadas. Después de la guerra, Eddie Voss regresó a la vida civil. No concedió entrevistas sobre sus acciones durante la batalla de las Ardenas. No buscó reconocimiento público. No escribió memorias. Cuando los historiadores militares comenzaron a documentar la batalla de las Ardenas en las décadas de 1950 y 1960, el nombre de Voss apareció solo brevemente, en documentos desclasificados y únicamente en notas al pie. Su historia no formaba parte del relato público de la Segunda Guerra Mundial. En 1975, más de 30 años después de la batalla de las Ardenas, los registros militares relacionados con la transmisión de Voss fueron finalmente desclasificados. Un historiador que examinaba archivos militares encontró referencias al engaño radiofónico en Bastogne. Solicitó el expediente completo. Fue liberado y por primera vez la historia de Eddie Voss y su transmisión ilegal se hizo conocida dentro de la comunidad histórica. Pero incluso entonces no se difundió ampliamente. La historia siguió siendo marginal. Siguió siendo material de nota al pie, un detalle de historia militar, más que un relato popular. Cuando fue entrevistado por historiadores militares en la década de 1980, después de que sus acciones hubieran sido documentadas oficialmente y desclasificadas, Eddie Voss se mostró notablemente humilde. No se atribuyó todo el mérito de haber salvado 300 vidas. Reconoció que sus actos habían sido no autorizados. Expresó su gratitud por no haber sido sometido a un consejo de guerra. Según todos los testimonios, era un hombre tranquilo que vivió una vida tranquila. Hice lo que tenía que hacerse, dijo Voss en una entrevista. Tenía un don el idioma. Esos hombres iban a morir sin aviso. Yo podía darles una oportunidad. Eso fue lo que hice. Les di una oportunidad. Cuando se le preguntó si se arrepentía de haber desobedecido órdenes, Voss hizo una pausa.
Las órdenes existen por una razón, dijo con cuidado. Pero también existen las vidas de los hombres. Cuando esas dos cosas entran en conflicto, tienes que decidir con qué estás dispuesto a vivir. Yo estaba dispuesto a enfrentarme a un consejo de guerra. No estaba dispuesto a ver morir a 300 hombres cuando podía hacer algo al respecto. Después de la guerra, el Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos estudió la transmisión de voz como un caso de estudio en guerra psicológica. Pasó a formar parte del entrenamiento militar. Se incorporó a los programas académicos de academias militares y de formación en inteligencia. La acción de voz demostró que las operaciones psicológicas no requerían una infraestructura masiva ni recursos extensos. Requerían comprensión, fluidez cultural y valentía. La doctrina militar moderna sobre operaciones psicológicas traza una línea directa hasta la transmisión de Eddie Voss. Su acción validó el principio de que la autenticidad lingüística y cultural podía ser tan poderosa como la fuerza militar convencional. Pero quizá el legado más profundo sea de carácter moral. La historia de Eddie Voss es un estudio de caso de lo que los especialistas en ética militar llaman desobediencia consciente. Es la pregunta de cuándo obedecer órdenes se convierte en complicidad con un daño evitable. Es la cuestión de la conciencia individual dentro de la estructura militar. La lección que enseña la vida de Eddie Voss es esta a veces. El mayor acto de disciplina militar es tener el valor de romper una orden injusta. A veces el acto más patriótico es la disposición a enfrentar las consecuencias por hacer lo correcto. Eddie Voss murió en 1998. A la edad de 75 años, fue enterrado con honores militares completos. Su historial de servicio fue modificado para reflejar su clasificación como alguien que cometió una acción militar no autorizada, que resultó en la preservación excepcional de vidas estadounidenses. 300 soldados estadounidenses regresaron a casa tras la batalla de las Ardenas, porque un joven con la voz de su abuela decidió que salvar vidas valía más que obedecer la ley. Esa es la historia de Eddie Voss. Esa es la historia que el ejército de los Estados Unidos intentó enterrar. Esa es la historia que merece ser recordada.